Mi cuñado Matías se divorció y llegó a vivir a nuestra casa con 3 maletas y una cara de derrota que no engañaba a nadie. Mi suegro Ernesto, parado en medio de la sala como si fuera el dueño del universo, me señaló con el dedo y ordenó con esa voz que no admitía réplicas: vas a sustentarlo, César. Le pagas todo: comida, ropa, gastos, lo que necesite. O te largas de esta casa ahora mismo. Yo sonreí. Fue una sonrisa tranquila, casi dulce, y respondí con una calma que hizo temblar el aire: mañana estoy viajando a Canadá por 2 años. Entonces, buena suerte con eso. Yasmín, mi esposa, se llevó las manos a la cabeza. Sus ojos se abrieron con un terror que nunca había visto antes, y su boca formó palabras que no lograban salir. Ella sabía algo que Ernesto y Matías aún no comprendían. Ella sabía que, en realidad, aquella casa donde estábamos parados, aquella casa que su padre había controlado durante 12 años como si fuera suya, aquella casa con sus pisos de mármol y sus ventanas enormes y su jardín perfectamente cuidado, no pertenecía a la familia de Ernesto. Pertenecía a mí. Pero eso ellos lo descubrirían después. Mucho después. Cuando ya fuera demasiado tarde para hacer algo al respecto. Ernesto se quedó congelado por exactamente 3 segundos. Luego su cara se puso roja, las venas de su cuello se marcaron como cuerdas tensas, y explotó. ¿Qué carajo dijiste? Canadá, repetí con la misma tranquilidad, como si estuviera comentando el clima. Vancouver. Tengo un contrato de ingeniería civil. 2 años de proyecto. Salgo mañana en el vuelo de las 6 de la tarde. Mi maleta ya está lista. Matías, sentado en el sofá color crema que yo había comprado hace 5 años, parpadeó varias veces. Su cerebro claramente intentaba procesar información que no encajaba con el guión que había imaginado. Pero César, soy tu cuñado. Acabo de perder todo en el divorcio. No tengo trabajo, no tengo casa, no tengo nada. ¿Me vas a abandonar así? ¿Perdiste todo?, pregunté, inclinando ligeramente la cabeza. ¿O nunca tuviste nada porque en 42 años nunca trabajaste en serio? El silencio que siguió fue como un vidrio rompiéndose en cámara lenta. Yasmín se puso de pie, sus manos todavía en su cabeza, su voz quebrándose. César, no puedes irte. ¿Qué voy a hacer yo? ¿Cómo vamos a pagar todo? ¿Cómo vamos a vivir? La miré directamente a los ojos. Esos ojos que alguna vez me habían parecido hermosos, llenos de promesas que nunca se cumplieron. Esa es una pregunta interesante, Yasmín. Tal vez deberías hacérsela a tu padre. Él parece tener todas las respuestas. Ernesto dio un paso hacia mí. Era un hombre grande, de 70 años pero todavía imponente, acostumbrado a que la gente se encogiera cuando alzaba la voz. Escúchame bien, pedazo de basura. Tú no vas a ningún lado. Esta es mi familia. Esta es mi casa. Y tú vas a hacer exactamente lo que yo te diga o te juro que te vas a arrepentir por el resto de tu miserable vida. Asentí lentamente, con esa sonrisa todavía en mis labios. Tu familia. Tu casa. Qué interesante forma de verlo. No te burles de mí, rugió, su saliva salpicando el aire entre nosotros. Llevas 12 años viviendo bajo mi techo, casado con mi hija, comiendo de mi mesa. ¿Y ahora te vas a ir como un cobarde? Así me pagas todo lo que hice por ti. Todo lo que hiciste por mí, repetí, y por primera vez mi voz perdió ese tono suave. No grité. Simplemente dejé que las palabras cayeran como piedras. ¿Cómo permitirme trabajar 14 horas diarias? ¿Cómo dejarme pagar cada cuenta de esta casa durante 12 años? ¿Cómo darme el privilegio de mantener a tu hijo inútil ahora? Matías se puso de pie de un salto. No me hables así. Yo soy tu familia. Familia, dije, saboreando la palabra como si fuera veneno. Claro, familia es lo que me dijeron cuando me casé con Yasmín. Familia es lo que me repitieron cada vez que pagaba la remodelación del baño. Familia es la excusa que usaron cuando necesitaban que les comprara el coche a Matías hace 3 años. Familia es la palabra mágica que hace que yo trabaje y ustedes gasten. Yasmín sollozó, un sonido agudo y desesperado. César, por favor, no seas cruel. Sabes que te amamos. Sabes que eres importante para nosotros. ¿Me aman?, pregunté, y mi sonrisa regresó. Qué reconfortante saberlo ahora, justo cuando Ernesto me está ordenando que mantenga a su hijo de 42 años o me largue. Ernesto respiraba como un toro a punto de embestir. Si te vas mañana, César, no vuelves. ¿Me oyes? No habrá perdón. No habrá regreso.
Yasmín se divorciará de ti. Perderás todo. Te quedarás solo como el gusano que eres. Entiendo, dije simplemente. Eso es todo, gritó Ernesto. ¿Entiendo? ¿Estás loco? ¿Te das cuenta de lo que estás haciendo? Caminé hacia la puerta de la sala con pasos tranquilos, medidos. Me doy cuenta perfectamente. Por primera vez en 12 años, me doy cuenta de todo con absoluta claridad. César, gritó Yasmín, corriendo hacia mí y agarrando mi brazo. Sus uñas se clavaron en mi piel a través de la camisa. No puedes hacer esto. Piensa en nosotros. Piensa en mí. Soy tu esposa. La miré. Realmente la miré, tal vez por última vez con algo parecido al afecto. Yasmín, he pensado en ti todos los días durante 12 años. He trabajado por ti. He construido por ti. He aguantado a tu padre por ti. Pero nunca, ni una sola vez, te vi pensar en mí cuando él me humillaba en mi propia mesa. Ella soltó mi brazo como si quemara. Eso no es justo. No es justo, repetí suavemente. Tienes razón. No lo es. Nada de esto ha sido justo durante 12 años. Pero mañana, a las 6 de la tarde, eso dejará de ser mi problema. Me di la vuelta y subí las escaleras. Podía escuchar a Ernesto gritando abajo, maldiciendo, amenazando con abogados y con destruir mi vida. Podía escuchar a Matías preguntando confundido qué iba a hacer él ahora. Podía escuchar a Yasmín llorando, ese llanto que conocía tan bien, ese llanto que siempre llegaba demasiado tarde. Entré a mi habitación. La habitación que había dejado de compartir con Yasmín hacía 6 meses, cuando me mudé al cuarto de huéspedes con la excusa de que mis horarios la despertaban. La verdad era más simple, ya no soportaba dormir junto a alguien que me veía como un cajero automático con piernas. Mi maleta estaba junto al closet, cerrada y lista. La había preparado 2 semanas atrás, cuando Héctor, mi abogado y único amigo real, me había llamado para confirmar que todo estaba en orden, que los papeles estaban firmados, que las cuentas estaban separadas, que la trampa estaba lista para cerrarse. Me senté en la cama y miré por la ventana. El jardín se extendía bajo la luz de la luna, perfectamente cuidado por el jardinero que yo pagaba cada semana. Las luces del camino de entrada brillaban suavemente, instaladas por el electricista que yo había contratado. Todo en esta casa, cada detalle, cada mejora, cada lujo, había salido de mi cuenta bancaria. Y ellos creían que era de Ernesto, que era de la familia, que era un regalo del destino que podían disfrutar sin consecuencias. Sonreí de nuevo en la oscuridad. Ellos no sabían nada todavía. No sabían que aquella casa tenía mi nombre en la escritura desde hacía 12 años. No sabían que el departamento donde vivía Ernesto también era mío. No sabían que cada cuenta, cada servicio, cada lujo que disfrutaban, dependía de una sola persona. Y esa persona se iba mañana a Canadá. Buena suerte, pensé. Van a necesitarla. La mañana llegó con una claridad brutal. Me desperté a las 5, como siempre, y me duché en silencio. El agua caliente caía sobre mis hombros mientras yo repasaba mentalmente cada paso de lo que vendría. No había marcha atrás. No después de 12 años construyendo hacia este momento sin siquiera darme cuenta de que lo estaba haciendo. Me vestí con ropa cómoda para el vuelo, jeans, camisa gris, zapatos deportivos. Tomé mi maleta y bajé las escaleras con cuidado de no hacer ruido. Pero cuando llegué a la sala, Ernesto ya estaba ahí, sentado en su sillón favorito como un rey esperando que su súbdito se arrodillara. Pensé que te irías como un ladrón en la noche, dijo sin mirarme, sus ojos fijos en la ventana. No soy un ladrón, respondí, dejando mi maleta junto a la puerta. Los ladrones toman lo que no es suyo. Yo solo me llevo a mí mismo. Él se rió. Fue una risa seca, amarga, sin humor. ¿Sabes cuál es tu problema, César? Siempre has sido un malagradecido. Te di a mi hija. Te di un lugar en esta familia. Te di un hogar. Y así me pagas. Me quedé quieto, mirándolo. Ese hombre que durante 12 años me había tratado como a un empleado mal pagado. Ese hombre que nunca, ni una sola vez, había dicho gracias por las cuentas que yo pagaba, por las comidas que yo proveía, por la vida cómoda que yo financiaba. No me diste nada, Ernesto, dije con calma. Yo gané todo. Yo trabajé por todo. Yo construí todo. Tú solo te sentaste en ese sillón y diste órdenes como si tuvieras algún derecho. Su cara se puso roja otra vez. Ese es el problema de tu generación. No entienden el respeto.
No entienden la jerarquía familiar. Yo soy el patriarca de esta familia y lo que yo digo se hace. Ya no, dije simplemente. Yasmín apareció en la escalera, todavía en pijama, con los ojos hinchados de tanto llorar. Se veía pequeña, frágil, como una niña que acababa de descubrir que el mundo no era el lugar seguro que le habían prometido. ¿De verdad te vas?, preguntó con voz ronca. Mi vuelo sale en 6 horas, confirmé, revisando mi reloj. Tengo que estar en el aeropuerto en 3. No puedo creerlo, susurró ella, bajando lentamente los escalones. No puedo creer que me hagas esto. Que nos hagas esto. ¿Qué les haga qué exactamente, Yasmín?, pregunté, girándome para enfrentarla. Que me vaya a trabajar. Que acepte un contrato profesional importante. O que no me quede aquí para mantener a tu hermano adulto que nunca ha trabajado un día completo en su vida. No hables así de Matías, gritó ella, su voz quebrándose. Está pasando por un divorcio difícil. Lo perdió todo. Necesita apoyo familiar. Perdió todo porque gastó todo el dinero de su esposa en apuestas y caprichos, dije, y vi como Yasmín parpadeaba sorprendida. ¿Creías que no lo sabía? Héctor es abogado. Tiene contactos. Me contó toda la historia del divorcio de Matías hace 2 meses. Su esposa lo dejó porque se gastó los ahorros familiares, incluyendo el fondo universitario de su hijo, en apuestas deportivas y en comprarle un coche deportivo que nunca debió poder pagar. Ernesto se puso de pie de golpe. ¿Has estado investigando a mi hijo? No necesité investigar, respondí. La información llegó sola. Cuando eres amigo de abogados, cuando tienes una red profesional real, las cosas se saben. Matías no es una víctima del destino, Ernesto. Es un hombre de 42 años que nunca maduró porque tú nunca lo dejaste crecer. Cállate, rugió Ernesto, dando un paso hacia mí. No tienes derecho a juzgar a mi familia. Tienes razón, dije, retrocediendo hacia mi maleta. No tengo derecho. Y ya no me interesa tenerlo. Ustedes son su propia responsabilidad ahora. Matías apareció entonces, bajando las escaleras con cara de resaca. Llevaba una bata de seda verde que probablemente había costado más que el salario mensual de una persona promedio. Me miró con ojos entrecerrados. ¿Es en serio esto?, preguntó. ¿De verdad te vas? Completamente en serio, confirmé. Eres un cobarde, escupió las palabras como si fueran balas. Escapas cuando las cosas se ponen difíciles. Eso es lo que eres. Un cobarde sin honor. Me reí. No pude evitarlo. Fue una risa corta, genuina. ¿Cobarde? Matías, he trabajado 14 horas diarias durante 12 años. He construido una carrera sólida. He pagado cada cuenta de esta casa. He mantenido un estándar de vida para esta familia que ni tú ni tu padre podrían costear con sus propios medios. Y ahora, cuando finalmente tomo una decisión por mí mismo, soy un cobarde. Abandonas a tu esposa, dijo Matías, cruzándose de brazos. Eso es lo que hacen los cobardes. No la estoy abandonando, corregí. Ella puede venir conmigo si quiere. Canadá tiene espacio para 2. Solo que tendríamos que vivir con mi salario, en un departamento normal, sin el lujo al que está acostumbrada. Sin esta casa enorme. Sin su padre dando órdenes. Sin su hermano viviendo gratis a nuestras expensas. Yasmín me miró con ojos enormes. ¿Me estás pidiendo que elija entre mi familia y tú? No, dije suavemente. Te estoy diciendo que yo ya elegí. Y me elegí a mí. Por primera vez en 12 años, me puse a mí primero. Tú eres libre de hacer tu propia elección. El silencio que siguió fue pesado, denso. Podía ver las ruedas girando en la cabeza de Yasmín, calculando, pesando opciones. Pero yo ya conocía el resultado. Lo había conocido durante años. Yasmín siempre elegiría la comodidad. Siempre elegiría a su padre. Siempre elegiría lo fácil sobre lo correcto. No puedo irme, dijo finalmente, y su voz era pequeña, derrotada. Esta es mi casa. Mi familia está aquí. Mi vida está aquí. Lo sé, dije, y no había rencor en mi voz. Solo una aceptación tranquila de algo que siempre había sabido. Por eso ya hablé con Héctor sobre los papeles del divorcio. Te los enviará la próxima semana. Seremos justos. 50-50 de todo lo que construimos juntos durante el matrimonio. Yasmín se llevó una mano a la boca. Ernesto explotó. ¿Divorcio? No te vas a divorciar de mi hija.
Eso sería una humillación para esta familia. La humillación, dije, tomando mi maleta, sería quedarme en un matrimonio donde no soy valorado, donde soy visto solo como una fuente de ingresos, donde mi único propósito es trabajar y pagar mientras ustedes disfrutan. Todo lo que tienes nos lo debes a nosotros, gritó Ernesto, su voz alcanzando un tono histérico. Sin esta familia no serías nada. Llegaste aquí sin un peso, un ingeniero mediocre de una universidad mediocre, y nosotros te dimos la oportunidad de ser parte de algo más grande. Me detuve en la puerta. Giré lentamente para mirarlo una última vez. ¿Sabes qué es lo más triste, Ernesto? Que realmente crees eso. Realmente crees que yo te debo algo. Que tú me hiciste un favor al dejarme casar con tu hija. Que yo debería estar agradecido por el privilegio de mantenerlos a todos durante 12 años. Es la verdad, insistió él, su pecho subiendo y bajando con respiraciones agitadas. No, dije suavemente. La verdad es que yo los mantuve a ustedes. Que pagué cada lujo que disfrutaron. Que esta casa, con todos sus mármoles y sus jardines y sus muebles caros, existe porque yo trabajé por ella. Y ahora me voy. Y ustedes van a tener que descubrir cómo sobrevivir sin mí. Nos las arreglaremos perfectamente, gritó Ernesto. No te necesitamos. Nunca te necesitamos. Sonreí. Esa misma sonrisa tranquila que tanto los enfurecía. Me alegra oírlo. Entonces no habrá problema. Abrí la puerta. El aire fresco de la mañana entró a la casa, trayendo consigo el canto de los pájaros y el olor del césped recién cortado. Mi taxi ya estaba esperando en la entrada, puntual como lo había pedido. César, llamó Yasmín una última vez, su voz quebrada. Por favor, no te vayas así. No nos dejes así. Me giré para mirarla. Había lágrimas corriendo por sus mejillas. Por un momento, solo un momento, sentí algo parecido a la lástima. Pero luego recordé las miles de veces que ella había estado presente cuando su padre me humillaba y no había dicho nada. Las veces que había pedido dinero para caprichos mientras yo trabajaba hasta la medianoche. Las veces que había elegido la paz con su familia sobre la justicia para su matrimonio. Ya me fui, Yasmín, dije suavemente. Me fui hace mucho tiempo. Solo que mi cuerpo se está poniendo al día con mi corazón. Cerré la puerta detrás de mí y caminé hacia el taxi sin mirar atrás. El conductor, un hombre de unos 50 años con cara amable, me ayudó con la maleta. ¿Aeropuerto?, preguntó en español con acento extranjero. Asentí. Cuando el coche arrancó, me permití mirar por última vez la casa a través del espejo lateral. Ernesto estaba en la puerta, gritando algo que no podía escuchar. Yasmín estaba detrás de él, llevándose las manos a la cara. Matías simplemente miraba, confundido, como si todavía no pudiera procesar que esto estaba pasando realmente. El viaje al aeropuerto tomó 40 minutos. No hablé mucho con el conductor. Él respetó mi silencio, poniendo música suave en la radio. Miré por la ventana, viendo pasar la ciudad donde había vivido durante 12 años. La ciudad donde había construido mi carrera, donde había conocido a Yasmín, donde había creído que estaba construyendo un futuro. En el aeropuerto, hice el check-in sin problemas. Mi vuelo salía a tiempo. Me senté en la sala de espera, con un café que sabía a cartón, y saqué mi teléfono. Tenía 17 llamadas perdidas. 12 de Yasmín, 3 de Ernesto, 2 de Matías. Todos los mensajes decían variaciones de lo mismo, que volviera, que habláramos, que esto era una locura, que estaba cometiendo el mayor error de mi vida. Borré los mensajes sin leerlos completos. Abrí mi contacto con Héctor y escribí, en el aeropuerto. Todo según lo planeado. Su respuesta llegó en segundos. Perfecto. Que tengas buen viaje. Lo demás se encarga solo. Sonreí mirando la pantalla. Héctor había sido mi amigo desde la universidad, el único que realmente había estado presente durante estos 12 años. El único que me había visto trabajar hasta el agotamiento. El único que me había escuchado cuando necesitaba hablar. Y el único que, 6 meses atrás, cuando finalmente le conté todo, me había mirado a los ojos y me había dicho, César, tienes que salir de ahí, antes de que te destruyan completamente. Esa conversación había sido el punto de quiebre. Estábamos en su oficina, un viernes por la noche. Yo acababa de pagar la cuenta del hospital de Ernesto, $5,000 por una cirugía menor que su seguro cubría pero que él insistió en hacer en una clínica privada más cara. Héctor había revisado los papeles que yo llevaba, todas las facturas, todos los recibos,
todos los comprobantes de los últimos años. ¿Sabes cuánto has gastado en ellos en la última década?, me había preguntado, sus dedos volando sobre la calculadora. Yo había negado con la cabeza. $420,000, César. Casi $500,000. En una familia que te trata como basura. El número me había golpeado como un puñetazo. $420,000. Dinero que podría haber invertido, ahorrado, usado para construir algo propio. En lugar de eso, se había ido en renovaciones de una casa que no era legalmente mía, en los papeles que Ernesto creía tener, en caprichos de Matías, en lujos para Yasmín, en mantener un estilo de vida que ninguno de ellos podría costear sin mí. Necesito que me ayudes, le había dicho esa noche. Necesito salir de esto, pero de la manera correcta. Sin gritos, sin peleas, sin darles munición para hacerse las víctimas. Y Héctor había sonreído. Déjamelo a mí. Durante los siguientes 6 meses, él había trabajado en silencio. Había revisado cada documento, cada contrato, cada papel relacionado con la casa, con las propiedades, con las cuentas. Había encontrado cosas que yo mismo había olvidado. Cosas que yo había firmado sin darme cuenta de su importancia. Cosas que ahora, con la perspectiva correcta, se convertían en las piezas de un rompecabezas perfecto. La casa donde vivíamos, por ejemplo. Ernesto creía que era de la familia, un patrimonio heredado que él administraba. La verdad era más simple, yo la había comprado hace 12 años, cuando me casé con Yasmín. En ese entonces, Ernesto había insistido en que la pusiera a nombre de una empresa familiar que él decía tener. Yo, joven e ingenuo, había aceptado. Pero Héctor había revisado los papeles y había descubierto que esa empresa nunca existió legalmente. Los documentos que Ernesto me había dado eran falsos, copias que él había hecho creer que eran reales. La escritura verdadera, la que estaba registrada en el gobierno, tenía mi nombre. Solo mi nombre. El departamento donde Ernesto vivía, ese que él llamaba mi propiedad, tenía una historia similar. Yo lo había comprado hace 8 años como inversión familiar. Ernesto lo había ocupado inmediatamente, prometiendo pagar una renta simbólica que nunca llegó. Durante 8 años, había vivido ahí gratis, en un departamento de 2 habitaciones en una zona exclusiva, mientras yo pagaba los impuestos, el mantenimiento, los servicios. Las cuentas bancarias eran otro tema. Yasmín y yo teníamos una cuenta conjunta, como la mayoría de las parejas casadas. Pero el 98% del dinero que entraba era mío. Los retiros eran constantes, casi todos hechos por ella, para cosas que Ernesto pedía o que Matías necesitaba. Durante años, yo había asumido que así funcionaban las familias. Que compartir era parte del matrimonio. Héctor me había mostrado los estados de cuenta de los últimos 5 años, resaltando cada retiro grande. Esto no es compartir, César, me había dicho. Esto es sangrado financiero. El anuncio del vuelo me sacó de mis pensamientos. Era hora de abordar. Me puse de pie, tomé mi maleta de mano y caminé hacia la puerta. Mientras esperaba en la fila, mi teléfono vibró de nuevo. Esta vez era un mensaje de Yasmín. Por favor, César. Solo dame una oportunidad de explicar. De arreglar las cosas. No puedes simplemente irte así después de 12 años. Miré el mensaje durante largo rato. Mis dedos se movieron sobre el teclado, escribiendo y borrando respuestas. Finalmente, escribí, Yasmín, tuve 12 años de oportunidades para que las cosas funcionaran. 12 años donde esperé que me vieras como algo más que un proveedor. Donde esperé que me defendieras de tu padre. Donde esperé que nuestro matrimonio fuera una sociedad real. No pasó. Y ya no puedo seguir esperando. Envié el mensaje y apagué el teléfono. No quería ver su respuesta. No ahora. Tal vez no nunca. El vuelo fue largo pero tranquilo. Dormí la mayor parte del tiempo, un sueño profundo y sin sueños que no había experimentado en años. Cuando desperté, estábamos comenzando el descenso hacia Vancouver. Miré por la ventana y vi la ciudad extendiéndose debajo de nosotros, rodeada de montañas y agua. Era hermoso de una manera que me hizo sentir algo parecido a la esperanza. En el aeropuerto de Vancouver, pasé migraciones sin problemas. Mi visa de trabajo estaba en orden, mi contrato era legítimo. La compañía que me había contratado era real, importante, reconocida internacionalmente. Este no era un escape improvisado. Era un movimiento profesional que había estado planeando durante meses, desde antes de que Matías apareciera, desde antes de que todo explotara. Tomé un taxi hacia el departamento que había rentado por internet. Era pequeño,
un estudio en el 10º piso de un edificio moderno. Una habitación con cocina integrada, un baño, una ventana grande que daba a la ciudad. Costaba $1,200 al mes, casi la mitad de lo que gastaba mensualmente en mantener la casa donde vivía Ernesto. Dejé mi maleta en el piso y me senté en el único mueble que había, un sofá gris que venía incluido. Miré alrededor. Las paredes estaban vacías. No había cuadros costosos, no había decoraciones elaboradas, no había nada del lujo al que me había acostumbrado en los últimos 12 años. Era simple, era pequeño, era mío. Encendí mi teléfono de nuevo. Las notificaciones explotaron, 32 llamadas perdidas, 56 mensajes. Los ignoré todos excepto uno, el de Héctor. Ya comenzó. La compañía eléctrica cortó el servicio esta mañana. Al parecer, la cuenta estaba a tu nombre y con instrucciones de suspensión automática si no había pago antes del día 15. Ellos no sabían. Sonreí. Era cruel, tal vez. Pero era necesario. Durante 12 años, yo había pagado cada cuenta sin falta. Luz, agua, gas, internet, televisión por cable, teléfonos. Todo estaba a mi nombre, configurado con cargo automático a mi cuenta bancaria. Una cuenta que, 3 días antes de mi partida, había cerrado y transferido a una nueva que solo yo controlaba. Ernesto ya llamó, escribí de vuelta a Héctor. 6 veces, respondió, gritando sobre errores del banco, sobre incompetencia de las compañías de servicios, sobre cómo esto es imposible. Le expliqué muy educadamente que todas las cuentas estaban a tu nombre y que, al cerrar tu cuenta bancaria, los pagos automáticos se detuvieron. Se puso morado. Me reí. Era la primera risa genuina en semanas. ¿Y qué dijo? Que esto era ilegal. Que te iba a demandar. Que iba a destruirte. Las amenazas usuales de un hombre que acaba de darse cuenta de que no tiene control sobre nada. ¿Le explicaste lo de la casa?, pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Todavía no, escribió Héctor. Ese regalo viene mañana. El notario les entregará personalmente las copias certificadas de las escrituras. Quiero ver sus caras cuando se den cuenta de que han estado viviendo en tu propiedad durante 12 años. Esa primera noche en Vancouver no dormí mucho. No por ansiedad o arrepentimiento, sino porque mi mente no dejaba de imaginar lo que estaría pasando en aquella casa. La casa que durante 12 años había sido el escenario de mi vida, y que ahora, a miles de kilómetros de distancia, se estaba convirtiendo en el escenario de su despertar. Me imaginaba a Ernesto intentando encender las luces y encontrando solo oscuridad. A Yasmín tratando de usar su secadora de pelo y descubriendo que no había electricidad. A Matías quejándose de que no podía ver televisión ni cargar su teléfono. Pequeñas incomodidades que para ellos serían catástrofes, porque nunca habían tenido que preocuparse por esas cosas. Siempre había estado yo, en segundo plano, asegurándome de que todo funcionara. A la mañana siguiente me desperté temprano por la diferencia horaria. Eran las 5 de la mañana en Vancouver, las 9 en casa. Encendí mi teléfono y encontré un caos de mensajes. Yasmín había escrito 16 veces durante la noche. Los primeros mensajes eran suaves, casi suplicantes. César, por favor, hay un problema con la luz. ¿Puedes llamar a la compañía? Luego se volvían más desesperados. No tenemos electricidad. Llevamos 5 horas sin luz. ¿Dónde están los papeles de la compañía eléctrica? Y finalmente, furiosos, esto es tu culpa. Hiciste algo. Saboteaste las cuentas antes de irte. Los mensajes de Ernesto eran más directos. Arregla esto ahora o te vas a arrepentir. Sé lo que hiciste, maldito cobarde. Cuando vuelvas te voy a hacer pagar cada segundo de esta humillación. No respondí ninguno. En lugar de eso, escribí a Héctor, buenos días desde Canadá. ¿Cómo va todo? Su respuesta llegó inmediatamente, interesante. Ernesto llamó a mi oficina a las 7 de la mañana exigiendo hablar conmigo. Le expliqué que tú habías cerrado tu cuenta bancaria antes de viajar y que todas las domiciliaciones automáticas se cancelaron como consecuencia. Se puso a gritar que eso era un sabotaje premeditado. Le dije que era simplemente una decisión financiera personal y que las compañías de servicios requieren que el titular de la cuenta gestione los pagos. Colgó cuando le sugerí que ellos podían abrir sus propias cuentas con las empresas de servicios. Sonreí tomando mi café instantáneo. ¿Y el agua? Se corta mañana. Internet y teléfono esta tarde. Gas pasado mañana si no hay pago. Todo está programado.
Es como ver caer fichas de dominó, César. Lento pero inevitable. Me senté junto a la ventana de mi pequeño departamento, mirando la ciudad despertar bajo la luz gris de la mañana. Vancouver era diferente a todo lo que conocía. Más verde, más húmedo, más tranquilo. Aquí nadie me conocía. Nadie esperaba nada de mí. Podía ser simplemente César, el ingeniero civil que venía a trabajar en un proyecto de infraestructura. No el yerno que pagaba cuentas. No el esposo que sostenía una familia completa. Solo yo. Mi teléfono sonó. Era un número desconocido, pero reconocí el código de área. Era de mi ciudad. Ignoré la llamada. Sonó de nuevo. Y de nuevo. Finalmente, escribí a Héctor: me están llamando desde números desconocidos. Probablemente Matías, respondió. Ernesto le dio dinero para comprar un teléfono prepagado después de que cortaran el servicio de celular de la casa. Al parecer, ese servicio también estaba a tu nombre. ¿Quién lo hubiera imaginado? La ironía me hizo reír en voz alta. Durante 12 años había sido tan eficiente, tan organizado, tan responsable, que había puesto todo a mi nombre para asegurarme de que se pagara. Y ahora esa misma eficiencia se había convertido en su peor pesadilla. El teléfono vibró con un mensaje de voz. Curiosidad morbosa me hizo escucharlo. Era Matías, su voz temblorosa. César, sé que estás enojado, pero esto ya es demasiado. Estamos sin luz, sin internet, el agua se está acabando. Mi sobrina tiene 3 años, ¿sabías? La hija de Yasmín de su primer matrimonio está aquí visitando y está asustada por la oscuridad. ¿De verdad quieres hacerle esto a una niña inocente? Llama a las compañías, arregla esto, y podemos hablar como adultos cuando vuelvas. Borré el mensaje sin terminar de escucharlo. Yasmín no tenía hijos. Matías estaba inventando una niña imaginaria para manipularme emocionalmente. Era patético y desesperado, y confirmaba todo lo que había pensado sobre él durante años. Era un mentiroso que usaba lo que fuera necesario para conseguir lo que quería. Pasé mi primer día en Vancouver configurando mi nueva vida. Abrí una cuenta bancaria canadiense. Registré mi número telefónico local. Compré provisiones básicas en un supermercado cercano. Todo era extrañamente liberador. Cada decisión era solo mía. Cada dólar que gastaba era solo mío. Cada minuto de mi tiempo me pertenecía completamente. Por la tarde, Héctor me envió una foto. Era un documento legal, el encabezado decía: escritura de propiedad registrada. Debajo, mi nombre completo, César Mendoza Rivera. Y la dirección de la casa donde había vivido durante 12 años. El notario llegó hace 1 hora, escribió Héctor. Les entregó las copias certificadas personalmente. Según me contó, Ernesto primero se rió. Pensó que era una broma o un error. Luego revisó los documentos más de cerca y se puso pálido. Yasmín se sentó en el sofá sin decir palabra. Matías comenzó a gritar que eran documentos falsos, que tú los habías fabricado de alguna manera. ¿Y qué hizo el notario?, pregunté. Les mostró el sello oficial del registro público. Les explicó que estos documentos tienen 12 años de antigüedad. Que la casa siempre ha sido tuya, desde el día que la compraste. Que cualquier papel que Ernesto tenga diciendo lo contrario es, en el mejor de los casos, un error, y en el peor, una falsificación. Me quedé mirando mi teléfono durante largo rato. 12 años. Durante 12 años, Ernesto había creído que controlaba esa propiedad. Había dado órdenes, había decidido sobre renovaciones, había tratado la casa como su reino personal. Y todo había sido una ilusión construida sobre papeles falsos que él mismo había creado para mantenerme bajo control. Ernesto dijo algo después, escribí. Según el notario, se quedó en silencio por 5 minutos completos. Luego preguntó si había algún error en los registros. El notario le explicó que había verificado personalmente con el registro público esta mañana. No hay error. La casa es tuya. Siempre lo ha sido. Ernesto entonces preguntó cuánto tiempo tenían para desocupar. El notario le dijo que eso lo decidías tú, el propietario legal. Cerré los ojos y respiré profundo. Esta era la parte que había estado esperando, el momento en que la verdad finalmente salía a la luz. Pero no sentía la satisfacción que había imaginado. No sentía triunfo ni alegría. Solo sentía un cansancio profundo, como si hubiera estado cargando un peso enorme durante años y finalmente lo hubiera dejado caer. Diles que tienen 30 días, escribí después de pensar durante varios minutos.
30 días para encontrar otro lugar y mudarse. Es más que generoso considerando que nunca pagaron renta. ¿Estás seguro?, preguntó Héctor. Legalmente podrías darles solo 10 días. O iniciar un proceso de desalojo inmediato considerando que nunca hubo contrato de arrendamiento. 30 días, repetí. No quiero ser cruel, Héctor. Solo quiero ser justo. Y 30 días es justo. Esa noche, mientras preparaba una cena simple en mi pequeña cocina, recibí una llamada de Yasmín desde otro número desconocido. Esta vez contesté. César, su voz sonaba rota, exhausta. Hola, Yasmín, dije con calma. ¿Es verdad?, preguntó directamente. ¿La casa es tuya? Siempre ha sido tuya. Sí. Hubo un largo silencio. Podía escuchar su respiración irregular, como si estuviera conteniendo el llanto. ¿Por qué no me lo dijiste? Te lo dije, respondí suavemente. El día que la compré, hace 12 años, te dije que la había puesto a mi nombre. Tú me dijiste que no importaba, que éramos una familia, que lo mío era nuestro. Tu padre fue quien insistió en los papeles de esa empresa familiar falsa. Yo era joven y confiaba en ustedes, así que firmé lo que me pidieron. Pero la escritura real, la legal, siempre tuvo mi nombre. Pero vivimos aquí, susurró ella. Es nuestra casa, nuestro hogar. Era mi casa, corregí gentilmente. Ustedes vivían en ella. Hay una diferencia. Yasmín respiró profundo al otro lado de la línea. César, no podemos irnos. No tenemos a dónde ir. Mi padre tiene 70 años. Matías no tiene trabajo ni dinero. Y yo nunca he vivido en otro lugar que no sea esta casa o la casa de mis padres. Tienen 30 días, dije con firmeza pero sin crueldad. Héctor les enviará el aviso oficial mañana. 30 días es tiempo suficiente para encontrar un departamento, para organizarse, para empezar a vivir dentro de sus propias posibilidades. Nuestras posibilidades, repitió ella, y por primera vez escuché algo parecido a la rabia en su voz. César, ninguno de nosotros tiene ingresos estables. Mi padre vive de su pensión que apenas alcanza para sus medicamentos. Matías está desempleado. Yo no he trabajado desde que nos casamos porque tú dijiste que no era necesario. Yo dije que podíamos permitírnoslo, corregí, que mientras yo trabajara, tú podías elegir no hacerlo. Pero siempre fue una elección, Yasmín, no una obligación mía de mantenerte para siempre. Ella se quedó callada por un momento. Luego preguntó, su voz más pequeña, ¿de verdad me vas a divorciar? Sí, respondí sin dudar. Después de 12 años. Precisamente por 12 años, dije. 12 años donde esperé que fuéramos un equipo. Donde esperé que me vieras como tu socio, no como tu empleado. 12 años donde tu padre me humilló en mi propia mesa y tú nunca dijiste nada. Yo no podía enfrentarme a mi padre, susurró ella. Tú no entiendes cómo es. Él es difícil. Si yo lo contradecía, se enojaba, gritaba, hacía escenas terribles. Lo sé, dije suavemente. Viví esas escenas durante 12 años, Yasmín. La diferencia es que yo recibía los gritos y tú mirabas hacia otro lado. Elegiste la paz con él sobre la justicia conmigo. Y esa fue tu decisión. Ahora yo estoy tomando la mía. Escuché un sollozo del otro lado. ¿No sientes nada? 12 años no significan nada para ti. Significan todo, respondí, y mi voz se quebró ligeramente por primera vez. Significan 12 años de mi vida que invertí en construir algo que creí que era nuestro. Pero en algún punto, durante esos 12 años, me di cuenta de que estaba solo. Que trabajaba solo, decidía solo, aguantaba solo. Ustedes solo estaban ahí para disfrutar los resultados. Eso no es justo, protestó débilmente. Tal vez no, admití, pero es mi verdad. Y ya no puedo seguir viviendo en una mentira solo porque es más cómodo para todos los demás. Yasmín lloró en silencio durante varios segundos. Luego preguntó, ¿y si cambio? ¿Y si hablo con mi padre? ¿Y si te prometo que las cosas serán diferentes? Ya es tarde, Yasmín, dije con una tristeza genuina. Han pasado 12 años. Si ibas a cambiar, ya lo habrías hecho. Las personas no cambian porque las amenacen con consecuencias. Cambian porque quieren cambiar. Y tú nunca quisiste cambiar nada porque todo funcionaba perfectamente para ti tal como estaba. Te odio, susurró ella, pero sin convicción real.
Te odio por hacernos esto. Lo sé, dije. Y está bien. Pero el odio no va a pagar las cuentas, Yasmín. Ni va a encontrarles un nuevo lugar para vivir. Tienen 30 días. Úsenlos sabiamente. Colgué antes de que pudiera responder. Mis manos temblaban ligeramente. No era fácil. Nada de esto era fácil. Pero era necesario. Los días siguientes fueron una mezcla extraña de tranquilidad en Vancouver y caos a distancia. Yo comenzaba mi nuevo trabajo, un proyecto de renovación de un puente histórico que requería cálculos precisos y atención meticulosa. Era exactamente el tipo de trabajo que me gustaba, técnico, desafiante, con resultados tangibles. Mis nuevos colegas eran profesionales, respetuosos, y nadie esperaba que yo pagara sus cuentas o resolviera sus problemas personales. Mientras tanto, según los reportes de Héctor, la situación en la casa se deterioraba rápidamente. El agua fue cortada al tercer día. Internet y cable al cuarto. El gas al quinto. Ernesto había intentado abrir nuevas cuentas con las compañías de servicios, pero descubrió que sin un comprobante de propiedad o un contrato de arrendamiento válido, las empresas se negaban a dar servicio a su nombre en una propiedad que legalmente pertenecía a otra persona. Está intentando falsificar un contrato de arrendamiento, me informó Héctor el sexto día. Me llamó preguntando si tú estarías dispuesto a firmar uno retroactivo. Le expliqué que eso sería fraude y que como tu abogado no podía recomendar tal cosa. Se puso furioso. ¿Y Matías? Pregunté. Intentó conseguir un préstamo usando la dirección de la casa como su residencia. El banco rechazó la solicitud cuando verificaron que no tenía ningún derecho legal sobre la propiedad. También intentó poner el coche que tú le prestabas como garantía, pero descubrió que el coche está registrado a nombre de tu empresa. Técnicamente es un vehículo corporativo que él usaba sin autorización formal. Eso me sorprendió. Había olvidado por completo lo del coche. Era un sedán gris que había comprado hace 3 años como parte de los activos de mi pequeña empresa de consultoría. Se lo había prestado a Matías temporalmente cuando su coche anterior murió. Ese préstamo temporal se había extendido por 3 años sin que él jamás ofreciera devolverlo o pagar por su uso. El coche, dije pensativamente. ¿Dónde está exactamente? Estacionado frente a la casa, imagino, respondió Héctor. ¿Por qué? Es propiedad de mi empresa. Necesito que organices que lo recojan. Hay una compañía de grúas que trabajó conmigo antes. Diles que es un vehículo corporativo que debe ser devuelto al inventario de la empresa. ¿Estás seguro?, preguntó Héctor, y podía escuchar la sonrisa en su voz. Eso los va a dejar sin transporte. Ese coche vale aproximadamente $15,000, dije. No es un regalo, es un activo empresarial. Matías ha tenido 3 años para comprar su propio vehículo. No lo hizo porque era más cómodo usar el mío gratis. Lo organizo, dijo Héctor. Esto cada vez se pone mejor. 2 días después, recibí una foto de Héctor. Era el coche, siendo cargado en una grúa, mientras Matías gritaba en la calle. El pie de foto decía, recuperación exitosa. Matías intentó impedirlo físicamente. La policía tuvo que intervenir y explicarle que obstruir la recuperación de propiedad legítima es un delito. Quedó como idiota frente a los vecinos. Me sentí mal por un momento. Esto estaba escalando de maneras que no había anticipado completamente. Pero luego recordé las veces que Matías había usado ese coche para ir a casinos, para salir con mujeres, para pasear sin ninguna responsabilidad mientras yo pagaba el seguro, el mantenimiento, la gasolina. El día 10, Yasmín me llamó de nuevo. Esta vez su voz sonaba diferente, cansada, derrotada, pero también extrañamente clara. César, necesito preguntarte algo y necesito que seas honesto. Adelante, dije. El departamento donde vive mi padre. El que él dice que compró hace 20 años con su dinero de jubilación. ¿También es tuyo? Hubo un silencio largo. Sí, admití finalmente. La escuché inhalar bruscamente. ¿Desde cuándo? 8 años. Lo compré como inversión. Tu padre necesitaba un lugar después de vender su antigua casa. Yo ofrecí que viviera ahí pagando una renta simbólica de $300 mensuales. Él aceptó. Nunca pagó ni un solo mes. Después de 6 meses dejé de pedirle porque tus súplicas de que no presionara a tu padre enfermo me agotaron. Dios mío, susurró ella. ¿Qué más? ¿Qué más? No sé. Las tarjetas de crédito que Matías usa llevan mi nombre como titular.
Son extensiones de mi cuenta corporativa que le di hace 4 años cuando dijo que necesitaba construir crédito. Nunca pagó un centavo. La deuda acumulada es de aproximadamente $8,000. César. La membresía del club donde tu padre juega golf cada domingo, la pago yo, son $250 mensuales. El seguro médico privado que tanto presume, lo pago yo, son $400 mensuales. La suscripción a los canales premium de televisión que Matías ve todo el día, yo. Todo, Yasmín. Durante 12 años, yo pagué todo mientras ustedes se paseaban como si fueran ricos. El silencio al otro lado de la línea era absoluto. Podía imaginar a Yasmín sentada en esa casa oscura, sin electricidad, procesando cada palabra que acababa de decir. Procesando 12 años de mentiras, no mías, sino de su propia familia. Mentiras sobre quién pagaba qué, sobre quién sostenía a quién, sobre quién realmente tenía el control. No lo sabía, dijo finalmente, su voz apenas un susurro. César, te juro que no sabía todo eso. Yo pensé, mi padre siempre dijo que él pagaba su propio departamento, que tenía ahorros, que la casa era patrimonio familiar. Lo sé, dije, y era verdad. Yasmín no era maliciosa, solo era increíblemente ingenua y cómoda. Tu padre construyó una realidad alternativa donde él era el patriarca proveedor y yo era simplemente el yerno afortunado de estar en su familia. Y tú nunca cuestionaste esa narrativa porque era más fácil creerla. ¿Qué vamos a hacer?, preguntó, y por primera vez sonaba genuinamente perdida, como una niña que acababa de descubrir que Santa Claus no existía. Ustedes van a hacer lo que hacen millones de personas todos los días, respondí con firmeza pero sin crueldad. Van a buscar trabajo. Van a rentar un lugar que puedan pagar. Van a vivir dentro de sus medios reales. Van a crecer. Mi padre nunca va a aceptar esto, dijo ella. Está furioso. Dice que lo traicionaste, que lo humillaste, que destruiste a su familia. Tu padre, dije lentamente, eligiendo cada palabra con cuidado, ha vivido los últimos 20 años en una fantasía donde él todavía es el hombre importante que fue hace décadas. Pero la verdad es que sus ahorros se acabaron hace mucho tiempo. Su pensión apenas cubre sus medicamentos. Y el estilo de vida que mantiene solo existe porque yo lo financié. No lo traicioné, Yasmín. Simplemente dejé de sostener su ilusión. ¿Y yo?, preguntó, su voz quebrándose. ¿Qué se supone que haga yo? Tengo 36 años y no he trabajado en 12. ¿Quién va a contratarme? La misma gente que contrata a miles de mujeres de 36 años todos los días, respondí. Tienes una licenciatura en administración. Hablas 2 idiomas. Eres inteligente cuando decides serlo. Puedes encontrar trabajo si realmente lo intentas. Pero no será como antes, dijo, y había algo de niña mimada en su tono. No podré comprar lo que quiera, ir donde quiera, vivir como vivía. No, confirmé. No podrás. Bienvenida a la vida que el 90% de la población vive todos los días. Donde trabajas por lo que tienes. Donde tus lujos son recompensas ocasionales, no expectativas diarias. Donde nadie te debe nada simplemente por existir. Colgó sin despedirse. No me sorprendió. La verdad dolía, especialmente cuando llegaba toda de golpe después de años de engaño cómodo. Los días siguientes fueron más tranquilos de mi lado. Vancouver comenzaba a sentirse como un hogar. Había encontrado una cafetería cerca de mi departamento donde el café era excelente y los baristas me saludaban por mi nombre. Mis colegas en el trabajo me habían invitado a cervezas después del turno el viernes. Pequeñas cosas normales que me hacían sentir humano de nuevo. Pero en la casa, según Héctor, las cosas se estaban desmoronando. Ernesto había intentado conseguir un préstamo usando propiedades inexistentes como garantía. El banco no solo rechazó la solicitud, sino que reportó el intento como posible fraude. Matías había aplicado a 3 trabajos y había sido rechazado de los 3 después de que verificaran sus referencias laborales, o más bien, la ausencia de ellas. No tenía historial laboral real, solo trabajos esporádicos que nunca duraban más de 6 meses. Yasmín, para mi sorpresa, había comenzado a buscar empleo realmente. Héctor me envió una captura de pantalla de su perfil actualizado en LinkedIn. Había agregado sus estudios, sus habilidades, y estaba aplicando a posiciones administrativas de nivel inicial. El salario que podría ganar era probablemente un cuarto de lo que yo gastaba mensualmente en mantenerla, pero al menos era un comienzo. El día 15 llegó con una llamada inesperada. Era un número que no reconocía,
pero esta vez decidí contestar. César Mendoza, preguntó una voz profesional de mujer. Sí, soy yo. Mi nombre es Leticia Ramos, soy abogada. Represento al señor Ernesto Vargas en un asunto relacionado con una propiedad ubicada en... Déjeme detenerla ahí, interrumpí cortésmente. Cualquier asunto legal debe dirigirse a mi abogado, Héctor Maldonado. ¿Tiene su contacto? Sí, pero el señor Vargas insiste en que usted... Lo que el señor Vargas insista es irrelevante, dije con firmeza. Tengo representación legal. Todo debe ir a través de mi abogado. Que tenga un buen día. Colgué y de inmediato llamé a Héctor. Ernesto contrató abogada. Ya me llamó, respondió Héctor riendo. Una abogada muy joven, probablemente recién graduada. Ernesto debe haberla encontrado ofreciendo consultas gratis. Me amenazó con demandas por desalojo ilegal, por crueldad mental, por abandono de hogar. Le expliqué, muy educadamente, que César es el dueño legal de la propiedad, que nunca existió un contrato de arrendamiento formal, y que 30 días de aviso es más que generoso bajo cualquier ley de inquilinato. Se quedó callada cuando le mostré los documentos. ¿Crees que vayan a juicio?, pregunté. No tienen caso, respondió Héctor con seguridad. Cualquier juez vería los documentos y fallaría a tu favor en minutos. Lo que Ernesto está haciendo es teatro. Está acostumbrado a intimidar a la gente y espera que funcione contigo también. Cuando la abogada le explique que no tiene ninguna posibilidad legal, probablemente se rinda. O encontrará otro abogado dispuesto a tomar su dinero sabiendo que va a perder. Esa noche recibí un email. Era de Yasmín, algo inusual porque ella prefería llamadas o mensajes de texto. El asunto decía simplemente, necesito que leas esto. Abrí el email con curiosidad. Era largo, 3 páginas completas. Comenzaba con una disculpa. César, siento mucho todo. Siento haber sido ciega durante tanto tiempo. Siento no haberte defendido. Siento haber permitido que mi familia te tratara como nos trataron. Tenías razón en todo. Continuaba describiendo los últimos 15 días. Cómo habían tenido que comprar hielo para mantener la comida refrigerada. Cómo se bañaban con agua fría porque no había gas. Cómo Ernesto se había vuelto cada vez más amargado, culpando a todos menos a sí mismo. Cómo Matías pasaba los días quejándose en lugar de buscar trabajo seriamente. Pero lo más interesante venía al final. He estado pensando mucho en estos días. En quién soy realmente sin el dinero, sin la comodidad, sin la red de seguridad que tú proporcionabas. Y me di cuenta de que no sé quién soy. Toda mi vida he sido la hija de Ernesto o la esposa de César. Nunca he sido solo Yasmín. Y eso me asusta, pero también me da curiosidad. ¿Quién podría ser yo si realmente lo intentara? Terminaba con, no te estoy pidiendo que vuelvas. No te estoy pidiendo que perdones. Solo te estoy diciendo que finalmente entiendo por qué te fuiste. Y aunque me duele, aunque tengo miedo, creo que necesitaba este despertar. Gracias por no seguir sosteniéndome. Gracias por obligarme a crecer. Aunque lo odies, siempre te voy a amar por los años que compartimos. Pero también te voy a amar por tener el valor de terminarlos. Leí el email 3 veces. Había una madurez en esas palabras que nunca había visto en Yasmín antes. Era crudo, honesto, doloroso. Y por primera vez en 12 años, sentí algo parecido al respeto por ella. Le respondí esa misma noche, Yasmín, ese email significa más para mí que cualquier disculpa o súplica que pudiste haber enviado. No te odio. Nunca te odié. Solo estaba cansado de ser invisible. Espero que encuentres quién es Yasmín sin apellidos, sin títulos, solo ella. Esa persona probablemente sea increíble. El divorcio seguirá adelante porque ambos merecemos empezar de nuevo limpiamente, pero lo haremos con respeto y justicia. Te deseo lo mejor sinceramente. Su respuesta llegó minutos después. Gracias, César. Por todo. Incluyendo por esto. El día 20, Héctor me llamó con noticias. Encontraron departamento. Es pequeño, 2 habitaciones en una zona más económica. Ernesto y Matías compartirán una habitación, Yasmín tendrá la otra. La renta es de $800 mensuales, que pagarán entre los 3 una vez que Yasmín consiga trabajo. Ya firmaron el contrato. ¿Ernesto aceptó?, pregunté sorprendido. No tuvo opción, respondió Héctor. La realidad finalmente lo alcanzó. O aceptaba vivir dentro de sus medios reales o terminaba en la calle. Eligió lo primero,
aunque no sin mucho drama y muchas amenazas vacías. Los últimos 10 días del plazo transcurrieron de manera extraña. Había una calma tensa, como el silencio antes de una tormenta que nunca llegaba. Ernesto había dejado de llamar, de amenazar, de intentar manipular la situación. Según Héctor, estaba ocupado empacando, maldiciendo cada caja, cada objeto que tenía que decidir si llevarse o dejar atrás. Matías, sorprendentemente, había conseguido un trabajo. Era en un centro de llamadas, turno nocturno, pagando el salario mínimo. No era glamoroso ni impresionante, pero era un trabajo real con un cheque real cada quincena. Héctor me contó que había llegado a casa después de su primer día con los pies doloridos y la voz ronca, quejándose de lo duro que era trabajar 8 horas seguidas. Yasmín, según el reporte, le había dicho, «Bienvenido al mundo real, hermanito». Yasmín misma había conseguido una posición como asistente administrativa en una empresa de importaciones. El salario era de $1,200 al mes, casi nada comparado con lo que yo ganaba, pero ella lo había celebrado como si le hubieran dado 1.000.000. Me envió una foto de su primera identificación corporativa, sonriendo con orgullo genuino. Me sentí feliz por ella, extrañamente. El día 28, recibí otra llamada de Yasmín. Su voz sonaba diferente ahora, más fuerte, más centrada. «César, hay algo que necesito decirte antes de que nos vayamos de la casa». «Adelante», dije, sentándome en mi sofá en Vancouver. Encontré algo. Estaba limpiando el estudio de mi padre, empacando sus cosas, y encontré una caja de documentos viejos. Había papeles de hace muchos años, antes de que tú y yo nos conociéramos. Esperé, intrigado. Mi padre, continuó, su voz temblando ligeramente, no vendió su casa anterior como siempre dijo. La perdió. Tenía deudas de juego, César. Grandes deudas. El banco se la quitó hace 15 años. Por eso necesitaba un lugar donde vivir cuando tú compraste el departamento. No era un hombre exitoso en transición como siempre nos hizo creer. Era un hombre quebrado escondiéndose de sus acreedores. Me quedé en silencio, procesando esa información. Explicaba tanto. La desesperación de Ernesto por controlar la narrativa. Su insistencia en que todo estuviera a su nombre, o al menos que pareciera estarlo. Su necesidad de proyectar poder y autoridad cuando en realidad no tenía ninguno. Hay más, continuó Yasmín. Había cartas de casas de préstamo, de bancos, de abogados. Mi padre debe dinero a mucha gente todavía. Pequeñas cantidades que nunca pagó, 10.000 aquí, 5.000 allá. Nunca lo supe. Mi madre nunca lo supo antes de morir. Él nos mintió a todos durante décadas. ¿Él sabe que encontraste eso?, pregunté. Sí, respondió ella. Lo confronté anoche. Primero intentó decir que eran papeles viejos sin importancia. Luego se enojó, dijo que no tenía derecho a revisar sus cosas. Finalmente se derrumbó. Lloró, César. Vi a mi padre llorar por primera vez en mi vida. Admitió todo. Las deudas, las mentiras, el hecho de que durante años dependió completamente de ti sin que nadie más lo supiera. Respiré profundo. ¿Cómo te sientes con eso? Traicionada, dijo honestamente. Enojada, triste, pero también liberada, de alguna manera extraña. Toda mi vida he visto a mi padre como esta figura imponente, este hombre que siempre tenía razón, que siempre sabía qué hacer. Descubrir que es solo un hombre asustado con un ego gigante y muchos errores, es devastador pero también aliviador. Significa que no tengo que seguir viviendo bajo su sombra. Eso es muy maduro de tu parte, dije sinceramente. Tú me obligaste a madurar, respondió con una risa pequeña y triste. Cuando te fuiste, cuando nos quitaste la red de seguridad, no tuvimos opción más que crecer. Odié cada segundo al principio. Pero ahora, trabajando, ganando mi propio dinero aunque sea poco, durmiendo en un departamento pequeño que nosotros pagamos, hay una dignidad en eso que nunca sentí viviendo en esa casa enorme pagada por ti. Sonreí aunque ella no podía verme. Me alegra oír eso, Yasmín. De verdad. El divorcio, dijo después de una pausa. Héctor envió los papeles. Son justos. No voy a pelear nada. Quiero que esto termine limpiamente, como dijiste, sin amargura, sin venganza. Solo 2 personas que intentaron algo y no funcionó, separándose con dignidad. Gracias, dije suavemente. Eso significa mucho para mí. César, su voz se quebró ligeramente. ¿Crees que alguna vez podremos ser amigos? No ahora,
tal vez no en años, pero algún día, ¿crees que podríamos tomar café y hablar sin todo este dolor? Lo pensé honestamente antes de responder. Creo que sí. Cuando ambos hayamos sanado, cuando ambos hayamos crecido lo suficiente, creo que podríamos recordar los buenos momentos sin el peso de los malos. Pero eso tomará tiempo. Tiempo, repitió ella. Tengo mucho de eso ahora. Ya no lo lleno con compras ni con eventos sociales vacíos. Lo lleno trabajando, aprendiendo quién soy realmente. Es aterrador y emocionante al mismo tiempo. Nos despedimos con calidez, algo que no había sentido hacia ella en años. Era extraño cómo la distancia y la honestidad brutal habían creado más conexión genuina que 12 años de matrimonio llenos de mentiras cómodas. El día 30 llegó finalmente. Era un sábado por la mañana en Vancouver, mediodía en mi antigua ciudad. Héctor me llamó por videollamada. Estaba parado frente a la casa, mi casa, con un notario a su lado. Están saliendo ahora, dijo, girando la cámara hacia la puerta principal. Vi a Ernesto salir primero, cargando una caja pesada, su cara era una máscara de amargura contenida. Había envejecido 10 años en 30 días. Las arrugas alrededor de sus ojos eran más profundas, su espalda estaba más encorvada. Ya no parecía el patriarca imponente que alguna vez fue. Parecía un anciano cansado cargando las consecuencias de sus decisiones. Matías salió después, con 2 maletas. Se veía delgado, más delgado que cuando llegó hace un mes con sus 3 maletas y su actitud de víctima. El trabajo nocturno y la realidad lo habían cambiado físicamente. Ya no tenía esa cara de niño mimado. Tenía la cara de alguien que finalmente había chocado con el mundo real. Yasmín fue la última en salir. Llevaba una blusa simple, jeans, zapatos planos. Nada de la ropa de diseñador que solía usar. Su cabello estaba recogido en una cola simple. Se veía cansada pero también, extrañamente, más viva que nunca. Como si estos 30 días de lucha la hubieran despertado de un sueño de 12 años. El camión de mudanza que habían rentado era pequeño, apenas suficiente para los muebles básicos que se llevaban. La mayoría de los muebles caros, los que yo había comprado, se quedaban con la casa. Eran parte de la propiedad ahora. Vi cómo cargaban sus cosas en silencio. No había drama, no había gritos, no había última escena de telenovela. Solo 3 personas moviendo cajas de un lugar a otro, comenzando el proceso práctico y mundano de rehacer sus vidas. Cuando terminaron, Yasmín se acercó a Héctor. Le entregó las llaves de la casa. Héctor dijo algo que no pude escuchar. Ella asintió, miró la casa una última vez, y luego subió al camión. El camión arrancó y desapareció por la calle. Héctor giró la cámara hacia él mismo. Se fueron. La casa es oficialmente tuya de nuevo, completamente vacía de inquilinos no deseados. ¿Cómo se veían?, pregunté. Derrotados pero no destruidos, respondió pensativamente. Ernesto se ve amargado, probablemente lo estará por el resto de su vida. Matías se ve asustado pero también determinado. Creo que el trabajo le está enseñando algo sobre responsabilidad. Y Yasmín, ella se ve bien, César. Cansada, sí, pero bien. Como alguien que finalmente se está encontrando a sí misma. Asentí, sintiendo una mezcla compleja de emociones. Alivio, tristeza, esperanza, todo mezclado en un nudo en mi pecho. ¿Qué quieres hacer con la casa?, preguntó Héctor. Véndela, dije sin dudar. Tiene demasiados recuerdos, buenos y malos. Quiero empezar completamente nuevo. Usa el dinero para pagar todas las deudas pendientes, incluyendo las tarjetas de crédito de Matías. Lo que sobre, inviértelo. Ya hablaremos de los detalles cuando vuelva. ¿Cuándo vuelves?, preguntó Héctor. Miré por mi ventana en Vancouver. El sol brillaba sobre la ciudad, las montañas se veían majestuosas en la distancia. No lo sé todavía. Mi contrato es por 6 meses inicialmente, no 2 años como les dije. Pero me gusta aquí, Héctor. Me gusta la persona que estoy siendo aquí. Tal vez se extienda el contrato. Tal vez me quede más tiempo. Por primera vez en años, estoy viviendo para mí. Las semanas siguientes fueron las más pacíficas que había experimentado en años. Vancouver se había convertido en más que una ciudad temporal, se había convertido en un refugio. Mis días tenían una rutina simple pero satisfactoria: despertar sin alarmas estridentes, desayunar mirando las montañas, ir a trabajar en un proyecto que realmente me apasionaba, volver a casa a un espacio que era completamente mío. No había gritos, no había demandas, no había culpa.
Héctor me mantenía actualizado sobre la venta de la casa. Había encontrado compradores serios, una pareja joven con 2 hijos que quedaron enamorados de la propiedad. El precio era justo, incluso generoso, $320,000. Después de pagar las deudas pendientes, los gastos legales y cerrar todas las cuentas relacionadas con mi vida anterior, me quedarían aproximadamente $280,000 limpios. Es un buen colchón para empezar de nuevo, me dijo Héctor durante una de nuestras llamadas semanales. Podrías comprar algo aquí en Canadá, invertir, o simplemente guardar mientras decides qué hacer con tu vida. Guárdalo por ahora, respondí. Todavía estoy descubriendo qué quiero realmente. Por primera vez en 12 años, tengo el lujo de no tener que decidir bajo presión. ¿Has sabido algo de ellos?, preguntó Héctor con curiosidad. Yasmín me escribe ocasionalmente, admití. Nada dramático, solo actualizaciones. Me contó que Matías sigue en su trabajo del centro de llamadas. Aparentemente lo promovieron a supervisor después de 2 meses. Resulta que cuando realmente se esfuerza, es bueno organizando personas. ¿Quién lo hubiera imaginado? ¿Y Ernesto?, preguntó Héctor. Ese es más complicado, dije con un suspiro. Yasmín dice que sigue amargado. Se queja constantemente del departamento pequeño, de tener que compartir habitación con Matías, de cómo su vida se arruinó. Pero al menos ya no está en negación. Sabe que no hay vuelta atrás, que esta es su realidad ahora. ¿Y tú cómo te sientes con todo eso?, preguntó Héctor. Lo pensé honestamente antes de responder. Aliviado, principalmente. No siento satisfacción vengativa ni nada así. Solo alivio de que finalmente terminó. De que ya no soy responsable de sus vidas. De que sus decisiones y consecuencias son suyas, no mías. Eso es madurez, dijo Héctor. Muchas personas en tu situación estarían disfrutando su sufrimiento. Tú simplemente seguiste adelante. 2 meses después de mi llegada a Vancouver, algo inesperado sucedió. Estaba en una cafetería trabajando en unos cálculos cuando una mujer se acercó a mi mesa. Era canadiense, de unos 40 años, con cabello castaño corto y una sonrisa amable. Disculpa, dijo en inglés, ¿eres ingeniero? Vi tus planos y me dio curiosidad. Sí, respondí, un poco sorprendido. Ingeniero civil. Estoy trabajando en el proyecto del puente histórico. Eso es fascinante, exclamó ella, y su entusiasmo parecía genuino. Soy arquitecta. Sarah Miller. ¿Te importa si me siento un momento? Me encantan los proyectos de infraestructura histórica. Terminamos hablando durante 2 horas. Sarah era inteligente, apasionada por su trabajo, y tenía esa facilidad para la conversación que hacía sentir como si nos conociéramos de años. Me habló de sus proyectos, de su divorcio hace 3 años, de su hija adolescente, de cómo había reconstruido su vida después de un matrimonio que la había dejado vacía. ¿Y tú?, preguntó finalmente. ¿Qué te trae a Vancouver? Detecté un acento en tu inglés. Es una historia larga, dije con una sonrisa. Tengo tiempo, respondió ella, pidiendo otro café. Le conté. No todo, pero lo suficiente. Le hablé de 12 años en un matrimonio donde me sentía invisible. De una familia política que me trataba como un cajero automático. De cómo finalmente tuve el valor de irme. De cómo Vancouver se había convertido en mi espacio para redescubrirme. Ella escuchó sin interrumpir, asintiendo en los momentos correctos. Cuando terminé, dijo, eso requirió mucho valor. Muchas personas se quedan en situaciones así por miedo, por culpa, por costumbre. Tú elegiste tu propia dignidad. Eso es admirable. Nos despedimos esa tarde intercambiando números. Durante las siguientes semanas, Sarah y yo comenzamos a vernos regularmente. No era romance, al menos no al principio. Era algo más simple y más profundo. Era amistad genuina con alguien que entendía lo que significaba reconstruirse después de perder años en una relación equivocada. Mientras tanto, en mi antigua ciudad, la vida de Ernesto, Matías y Yasmín continuaba su curso. Yasmín me enviaba actualizaciones cada 2 semanas, pequeños mensajes que mostraban su crecimiento constante. Conseguí un ascenso, me escribió en marzo. Ahora soy coordinadora administrativa. El salario aumentó a $1,800 mensuales. No es mucho comparado con lo que tú ganabas, pero es mío. Lo gané yo. Y eso se siente increíble. Matías está saliendo con alguien, me contó en abril. Una compañera del trabajo. Ella es madre soltera, trabaja duro, no tolera tonterías.
Es exactamente lo que necesitaba. Le está enseñando que las relaciones requieren esfuerzo real, no solo palabras bonitas. Papá comenzó terapia, fue su mensaje en mayo. Yo lo obligué. Le dije que si quería seguir siendo parte de mi vida, necesitaba trabajar en sus problemas. Está resistiéndose, por supuesto, pero va. El terapeuta dice que tiene mucho que procesar sobre su identidad y su masculinidad. Respondía a cada mensaje con aliento genuino. Estaba orgulloso de Yasmín, extrañamente. Orgulloso de que hubiera encontrado la fuerza para crecer, para exigir más de sí misma y de su familia. Era la persona que siempre pudo ser si alguien hubiera dejado de rescatarla. En junio, mi empresa me ofreció extender mi contrato por 2 años más con un aumento significativo. No dudé en aceptar. Vancouver se había convertido en mi hogar. Sara se había convertido en algo más que una amiga, aunque todavía tomábamos las cosas con calma, sin presión, disfrutando el proceso de conocernos realmente antes de comprometernos con algo. ¿Vas a volver alguna vez?, me preguntó Héctor durante una llamada. Para visitar, probablemente, respondí. Pero para vivir, no, mi vida está aquí ahora. Mi futuro está aquí. Todo lo que había allá era mi pasado. ¿Y qué hay del departamento de Ernesto?, preguntó. Todavía es tu propiedad. ¿Quieres venderlo también? Lo había pensado. El departamento donde Ernesto había vivido gratis durante 8 años ahora estaba vacío. Él se había mudado al departamento compartido con Matías y Yasmín, incapaz de pagar la renta de un lugar solo con su pensión mínima. Véndelo, decidí. Usa parte del dinero para pagar cualquier deuda médica que Ernesto tenga pendiente. No quiero que sufra por cosas de salud. El resto, divídelo en 3 partes iguales y dáselo a ellos. Ernesto, Matías y Yasmín. $10,000 cada uno. Suficiente para darles un respiro, para ayudarles a estabilizarse, pero no tanto como para que vuelvan a sus viejos hábitos. ¿Estás seguro?, preguntó Héctor sorprendido. Después de todo lo que te hicieron, ¿les vas a dar dinero? No es por ellos, expliqué. Es por mí. Quiero cerrar este capítulo completamente, sin deudas emocionales, sin rencores guardados. Ese dinero es mi manera de decir, esto es todo lo que van a recibir de mí. Úsenlo sabiamente. Construyan algo real con él. Pero es la última vez. Después de esto, nuestros caminos financieros están completamente separados. Héctor se rió. Eres demasiado bueno, César. Más bueno de lo que ellos merecen. No se trata de lo que merecen, dije suavemente. Se trata de quién quiero ser yo. Y no quiero ser alguien amargado que disfruta viendo a otro sufrir, incluso si ese sufrimiento fue causado por sus propias decisiones. Quiero ser alguien que ayuda cuando puede, establece límites cuando debe, y sigue adelante sin mirar atrás constantemente. 1 año después de mi partida, Yasmín me pidió que habláramos por videollamada. Acepté, curioso por ver cómo estaba después de tanto tiempo. Cuando apareció en mi pantalla, casi no la reconocí. Su cabello era más corto, con algunos mechones teñidos de color caramelo. Usaba lentes que no recordaba que tuviera. Se veía cansada pero genuinamente feliz, con esa felicidad que viene de dentro, no de las circunstancias externas. Te ves bien, dije honestamente. Tú también, respondió ella, sonriendo. Vancouver te sienta bien. Se nota en tu cara. Ya no tienes esa tensión en los hombros que siempre tenías. Hablamos durante 1 hora. Me contó que había vuelto a estudiar, tomando cursos nocturnos de contabilidad. Que Matías se había comprometido con su novia y estaban planeando una boda pequeña y sencilla. Que Ernesto finalmente había admitido en terapia que había construido su identidad entera alrededor de una imagen de éxito que nunca fue real, y que ahora estaba aprendiendo a vivir con la verdad. ¿Y tú?, preguntó. ¿Hay alguien especial en tu vida? Le hablé de Sara. De cómo habíamos comenzado como amigos y lentamente nos habíamos convertido en algo más. De cómo ella entendía mi necesidad de tomar las cosas con calma, sin presiones, sin expectativas imposibles. Me alegro por ti, dijo Yasmín, y sonaba sincera. Te mereces a alguien que te vea realmente, que te valore por quien eres, no por lo que puedes proveer. Tú también mereces eso, respondí suavemente. Lo sé, dijo ella. Y estoy trabajando en ser esa persona primero para mí misma. Antes de buscar a alguien más, necesito saber quién soy yo sola. Y estoy llegando ahí, lentamente. Antes de colgar, me dijo, César, necesito decirte algo.
Cuando recibimos ese dinero que enviaste, los $30,000 divididos entre nosotros, al principio mi padre quiso usarlo para rentar un lugar más grande, para volver a tener aunque sea un poco de la comodidad que teníamos. Pero Matías y yo nos negamos. Le dijimos que era la última ayuda que recibiríamos de ti y que íbamos a usarla sabiamente. ¿Y qué hicieron?, pregunté, genuinamente interesado. Yo usé mi parte para pagar mi educación por adelantado y crear un fondo de emergencia pequeño. Matías usó la suya como enganche para un coche usado que necesita para su trabajo y guardó el resto. Mi padre, después de mucho drama, finalmente usó la suya para pagar sus deudas médicas antiguas y algunas de esas deudas de juego que descubrí. Por primera vez en décadas, está libre de deudas. No tiene nada, pero tampoco debe nada. Es un comienzo. Me alegra oír eso, dije honestamente. Gracias, dijo ella, sus ojos brillando con lágrimas contenidas. Gracias por obligarnos a crecer. Gracias por no seguir rescatándonos. Sé que sonará extraño, pero irte fue el mejor regalo que pudiste darnos. Nos obligó a enfrentar quiénes éramos realmente y decidir si queríamos seguir siendo esas personas. ¿Y quiénes decidieron ser?, pregunté. Personas mejores, respondió simplemente. No perfectas, todavía tenemos mucho que trabajar. Pero mejores. Y eso es suficiente por ahora. Los meses siguieron pasando. Sara y yo nos mudamos juntos a un departamento más grande con vista al mar. Era diferente a todo lo que había conocido antes. Ella pagaba su mitad de todo sin que tuviera que pedirlo. Tomábamos decisiones juntos, negociábamos cuando no estábamos de acuerdo, nos apoyábamos mutuamente sin que uno cargara todo el peso. Era lo que un matrimonio debió haber sido siempre, una sociedad entre iguales. El divorcio con Yasmín se finalizó tranquilamente un martes por la tarde. Firmamos los papeles por medios electrónicos, cada uno con nuestros respectivos abogados. No hubo drama, no hubo peleas por dinero o propiedades. Todo se dividió justa y limpiamente. Cuando Héctor me confirmó que todo estaba completo, sentí una paz profunda. Ese capítulo estaba oficialmente cerrado. 2 años después de mi partida, Héctor me llamó con una noticia inesperada. ¿Recuerdas a Matías? Tu ex cuñado. Por supuesto, respondí. Acaba de comprar una casa. Pequeña, modesta, en las afueras de la ciudad. Pero la compró él, con su propio dinero, con un préstamo que calificó gracias a su historial laboral de 2 años constantes. Pensé que te gustaría saberlo. Me sorprendió genuinamente. ¿Matías compró una casa? Con su novia, ahora esposa, confirmó Héctor. Se casaron el mes pasado. Boda pequeña, solo familia cercana. Yasmín me contó que fue bonita, simple. Matías lloró durante sus votos cuando agradeció a su esposa por enseñarle lo que significaba ser un hombre responsable. Sonreí mirando por la ventana de mi oficina en Vancouver. Afuera, la ciudad brillaba bajo el sol de verano. Me alegro por él. De verdad. Yasmín también tiene noticias, continuó Héctor. Terminó su certificación en contabilidad. Consiguió un trabajo mejor pagado, $2,500 al mes. Se mudó a su propio departamento, un estudio pequeño pero completamente suyo. Dice que es la primera vez en su vida que vive sola y que aunque da miedo, es liberador. ¿Y Ernesto?, pregunté, la pregunta inevitable. Héctor suspiró. Ese es más complicado. Sigue en terapia. Vive ahora en un pequeño departamento subsidiado para personas mayores. Su pensión cubre lo básico. No tiene lujos, pero tiene dignidad. Yasmín me dijo que finalmente, después de 2 años de terapia, pidió disculpas. A ella, a Matías, y te envió una carta. ¿Una carta?, pregunté sorprendido. La tengo aquí, dijo Héctor. ¿Quieres que te la lea? Adelante, respondí, preparándome mentalmente. Héctor aclaró su garganta y comenzó. César, sé que no tengo derecho a pedirte nada después de cómo te traté durante años. Mi terapeuta me ha hecho ver que construí una prisión de mentiras y orgullo, y que arrastré a mi familia conmigo. Te usé, te humillé, y nunca reconocí tu valor. No espero tu perdón. Solo quiero que sepas que ahora entiendo lo que hice. Entiendo que era un hombre vacío tratando de llenarse con el control sobre otros. Entiendo que perdí 12 años de conocer realmente a mi hija porque estaba demasiado ocupado interpretando un papel. Gracias por romper el ciclo. Gracias por tener el valor que yo nunca tuve. Espero que hayas encontrado la paz que mereces. Ernesto.
Me quedé en silencio durante largo rato. La carta era simple, directa, sin excusas elaboradas. Había una honestidad en ella que nunca había escuchado de Ernesto antes. ¿Vas a responder?, preguntó Héctor. Sí, decidí. Dile que acepto sus disculpas, que le deseo lo mejor, que me alegra que finalmente haya encontrado ayuda, y que espero que use el tiempo que le queda para construir relaciones reales con su familia, basadas en honestidad, no en control. Se lo haré saber, prometió Héctor. 3 años después de mi partida, Sara y yo nos casamos en una ceremonia pequeña junto al mar. Héctor vino desde mi antigua ciudad para ser mi testigo. Mis nuevos amigos canadienses llenaban las pocas sillas que habíamos puesto en la playa. Era simple, hermoso, auténtico, todo lo que mi primer matrimonio nunca fue. Esa noche, mientras Sara dormía a mi lado en nuestro hotel, recibí un mensaje de Yasmín. Era una foto. Ella estaba en la graduación de su programa de contabilidad, sosteniendo su diploma, sonriendo con orgullo genuino. El mensaje decía: sé que hoy fue tu boda. Felicidades, César. Te lo mereces todo. Y gracias por mostrarme que nunca es tarde para convertirse en quien debe ser. 4 años después, finalmente me gradué. Tengo un buen trabajo. Tengo mi propio espacio. Tengo mi propia vida. Y aunque tomó perderlo todo para encontrarme, valió la pena. Espero que seas inmensamente feliz. Respondí simplemente: estoy orgulloso de ti, Yasmín. Siempre supe que esa persona estaba ahí, solo necesitaba espacio para crecer. Felicidades por tu graduación, por tu nueva vida, por elegir ser valiente. Puse mi teléfono en la mesita de noche y miré a Sara durmiendo pacíficamente. Pensé en la casa que había dejado atrás, en los 12 años que había invertido en una vida que no era realmente mía. Pensé en Ernesto y sus mentiras, en Matías y su inmadurez, en Yasmín y su despertar tardío pero real. No sentía amargura, no sentía rencor. Solo sentía gratitud de haber tenido el valor de irme cuando lo hice, de haber elegido mi propia dignidad sobre la comodidad de todos los demás, de haber roto un ciclo tóxico que podría haberme consumido completamente si me hubiera quedado. Vancouver brillaba afuera de nuestra ventana, esta ciudad que me había dado refugio cuando más lo necesitaba. Esta ciudad que se había convertido en mi hogar verdadero. No porque fuera perfecta, sino porque aquí podía ser simplemente César. No el proveedor, no el yerno, no el rescatador. Solo yo. Y eso, finalmente, era suficiente. Era más que suficiente. Era todo.